El día de hoy estaremos estudiando este tema maravilloso llamado la meditación. El objetivo de hablar sobre este tema es que nosotros conozcamos una técnica que nos permita comprender y eliminar el ego, ya que para lograr eliminar cada uno de nuestros defectos es necesario que aprendamos a meditar y de alguna otra forma pues empezar a comunicarnos con la parte sabia que habita dentro de nuestro propio mundo interior, comunicarnos con nuestro propio ser. Pero, ¿qué es la meditación? Para entrar un poco en materia. La meditación es una técnica con la cual nosotros vamos a poder comunicarnos con el mundo de la sabiduría. Como lo hemos venido estudiando en algunas conferencias, acá en nuestra glándula pineal se encuentra la séptima dimensión donde se encuentra la sabiduría en la glándula pineal. Y nosotros necesitamos que la sabiduría que se encuentra acá en la glándula pineal baje al corazón. Entonces, cuando se baja la sabiduría al corazón, se adquiere algo que se llama la comprensión. Y en este caso, nosotros vamos a necesitar comprender a nuestro propio ego. Vamos a necesitar aprender a comprender la ira, el miedo, la lujuria, la ansiedad, la tristeza, la soledad, ya que si nosotros no comprendemos nuestros defectos psicológicos, no vamos a poder eliminarlos. Entonces es una técnica que se hace necesaria si verdaderamente queremos eliminar cada uno de nuestros propios defectos. Entonces hoy vamos a explicar también que en la medida en que se va dando esta sabiduría, esta comprensión, van a pasar cosas maravillosas. Hablemos un poquito de esto. Lo primero es que vamos a empezar a hacer cambios radicales en nuestra psicología, ya que si por ejemplo comprendemos algún detalle del miedo, nos aterra por ejemplo el hablar en público, nos aterra de pronto hablar con el sexo opuesto, nos aterra de pronto emprender algo. Si nosotros empezamos a meditar sobre esos defectos del miedo, pues llega un momento donde el miedo va a volverse cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ya eso no, dentro de nosotros mismos, ya no es un problema. Y de esta forma nosotros empezamos a hacer un cambio radical. De igual forma, así como lo hicimos con el miedo, también vamos a poder meditar sobre la lujuria, sobre la pereza, sobre la ira, sobre cualquier comportamiento. Y si sinceramente queremos hacer ese cambio radical, pues esta herramienta de la meditación va a ser una herramienta fundamental. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta que existen diferentes tipos de meditación. Vamos a hablar un poquito de ellas, ya que hay muchísima información sobre la meditación y es necesario que nosotros aprendamos a discernir sobre los distintos tipos de meditación que existen para que no perdamos el tiempo si verdaderamente queremos hacer este trabajo del despertar de nuestra conciencia y eliminar el ego. Existen, podríamos decirlo así, dos tipos de meditaciones. Existen las meditaciones contemplativas y existen las meditaciones trascendentales. En las meditaciones contemplativas, la persona va a aprender a relajar su cuerpo físico y va a intentar dejar la mente en blanco, va a intentar dejar la mente en silencio y ya. Entonces, hay algunas personas que enseñan meditaciones donde simplemente se van a concentrar en la respiración, tratan de dejar la mente en silencio y ya. Se le conoce como meditaciones contemplativas porque a través de estos ejercicios pueden llegar a sentir el instante del silencio y a conectarse en algunos instantes con la conciencia. Pero después de que la persona sale de ese trance, pues vuelve a ser la misma persona, o sea que no genera cambios. Hay otros tipos de meditaciones donde la persona, por ejemplo, se imagina que entra al bosque, que se baña en un río, que se limpia de todas las malas energías y luego se despierta de ese tipo de trance o ese tipo de meditación y después de que despierta, pues sigue siendo la misma persona. Entonces hay diferentes tipos de meditaciones que imparten algunos grupos que no llegan a ningún cambio, pero sí existen. Hay meditaciones de colores, hay meditaciones que hablan sobre quemar hojas para olvidar, pero como les iba comentando, son meditaciones que no generan cambios. Y esas meditaciones no las vamos a enseñar.
Hay otro tipo de meditación que es lo que nosotros vamos a explicar el día de hoy y son las meditaciones trascendentales. Las meditaciones trascendentales sí generan cambio en lo más profundo de nuestro ser. O sea que si nosotros empezamos a meditar, por ejemplo, la tristeza, estamos tristes por algo, digamos, tuvimos un problema sentimental con alguna persona, estamos deprimidos por eso, nosotros podemos empezar a meditar sobre ese comportamiento, sobre los defectos que aparecen ahí, como el apego, el orgullo, la tristeza, la melancolía, los celos, y al empezar a meditar sobre esos estados psicológicos, hay una gran posibilidad que hagamos un cambio total y definitivo. Y ese cambio va a verse reflejado porque ya no vamos a sentir esa tristeza que sentíamos antes. Entonces, curiosamente, la práctica, la meditación que vamos a enseñar el día de hoy está enfocada a eso, a reconstruir escenas donde se hayan manifestado defectos psicológicos para hacer cambios radicales en lo más profundo del ser. Una persona que, por ejemplo, sufre de eyaculación precoz o frialdad sexual o impotencia sexual, podría ponerse a meditar reflexivamente sobre esas condiciones y poder solucionar ese problema. Existe otro tipo de meditación que la vamos a enseñar más adelante, que se le conoce como la meditación y los koanes. En esta meditación vamos a aprender a amordazar el ego, a aquietar la mente para escapar a la sexta y a la séptima dimensión y alcanzar un estado conocido como el Samadhi o el vacío iluminador. Esa conferencia o esa meditación va a estar pendiente porque va a ser la conferencia número 36. Hoy nos vamos a enfocar especialmente en este tipo de meditación, en la meditación reflexiva para hacer cambios en lo más profundo de nuestro propio ser. Bueno, ya teniendo claro los diferentes tipos de meditación, ahora vamos a estudiar cómo se medita. La meditación se basa en la reconstrucción de escenas vividas. Entonces, cada uno de nosotros en la vida ha tenido que vivir algunas circunstancias. Pueden ser circunstancias positivas o circunstancias negativas. Y en esas escenas de la vida es donde se manifestó el ego. Entonces, la forma de meditar es a través de ese proceso de reconstruir escenas. Entonces, a través de la imaginación vamos a poner un ejemplo. Digamos que quiero meditar un defecto de los celos. Entonces, en ese momento tengo que reconstruir una escena donde sentí celos. Donde, por ejemplo, llamaron a mi pareja, a mi esposa, y ella se salió donde yo estaba para hablar con esa otra persona y escuchaba que se reía y escuchaba que al final de la conversación dijo, bueno, cuídate mucho y de igual forma, que estés muy bien, mañana nos vemos, chao. Entonces, en ese momento reconstruyo esa escena de lo que sucedió y empiezo a reconstruir que me puse triste, me puse melancólico, empecé a imaginar que me estaba jugando sucio, en fin, entonces ya tengo el material para empezar a meditar. En este caso, lo que voy a hacer es reconstruir esa escena para mirar el yo de los celos, el yo de la tristeza, el yo de la desconfianza, el yo que quería hacerle reclamos, los yoes de la ira, los yoes que de pronto pensaban también en sacarse la espina. Entonces, eso pudo haber pasado y después me enteré que de pronto estaba hablando con el hermano y ya. Pero en ese momento fue un momento interesante para observar cómo se me manifiesta los celos y poder empezar a sacar la sabiduría de ese defecto. De igual forma, si queremos eliminar un vicio, como por ejemplo el vicio de la pornografía, el vicio de la masturbación, el vicio de las drogas, pues lo que tenemos que hacer es reconstruir escenas donde se hayan manifestado esos defectos psicológicos y como cada uno de nosotros hemos tenido una vida, esa vida va a ser el material didáctico para poder meditar. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando empezamos a hacer estos ejercicios del despertar de la conciencia, la Madre Divina, a través de la práctica del desdoblamiento astral, va a empezar a indicarnos qué defectos debemos empezar a meditar. A través de los sueños, nosotros podemos vernos de pronto adulterando, o a través de un sueño nos pueden estar mostrando un estado de tristeza, un estado de ira o un estado de miedo. Entonces, ya teniendo claro qué es lo que la Madre Divina quiere que empecemos a estudiar, pues podemos empezar a utilizar esta técnica que vamos a